GAP, Grupo de Auditores Profesionales, te habla hoy del pensamiento basado en riesgo y oportunidades. Este video nos habla de la importancia del análisis de riesgo para la continuidad del negocio. Desde hace algunos años ha cobrado importancia y qué decir en la época actual. Pero, ¿qué es el análisis de riesgo? Empezaremos por abordar el significado de riesgo. La norma ISO 31000 lo define como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Estudiar la incertidumbre de los factores externos e internos y su impacto potencial es propiamente un análisis de riesgo. Pero vamos a ver primero, ¿cuáles son las normas ISO que contemplan el tema de la gestión de riesgo? Primeramente tenemos la ISO 31000, gestión de riesgo, directrices. Esta norma nos dice: debes definir el alcance del proceso y comprender los contextos externo e interno, para dar lugar al proceso de evaluación del riesgo en tres componentes vitales. A. Identificación del riesgo. Fuentes, causas, amenazas, vulnerabilidades. B. Análisis del riesgo. Probabilidad, naturaleza, complejidad. C. Valoración del riesgo. Determinar la necesidad de acciones adicionales. Todo ello para realizar el tratamiento de riesgos, planificar y efectuar acciones para evitar el riesgo, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad y las consecuencias, compartir el riesgo o vivir con él. Posteriormente, evaluar la eficacia. La norma ISO 9001 solicita la determinación de los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de calidad y los procesos o aspectos relevantes en la organización. Muchas otras normas alineadas a la 9001 solicitan el pensamiento basado en riesgo. Tenemos también la norma ISO 22301, Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, cuyo objetivo es determinar amenazas potenciales para la organización, impactos que podrían afectar las operaciones del negocio y proporcionar una estructura de operación tal que brinde la capacidad de reacción de forma eficaz ante una eventualidad. Y hay otra norma no menos importante, es la ISO 31010, Técnicas de Apreciación del Riesgo, y puede ser un referente para seleccionar la herramienta adecuada, pues incluye 31 métodos a utilizar, siendo muy recomendable el estudio de algunos de ellos. Aquí te presentamos algunas recomendaciones que pudieran apoyar en la selección y aplicación eficaz de algún método. 1. Todo el personal debe ser consciente del riesgo. 2. Entender que no se trata de un simple análisis, se trata de la continuidad del negocio. 3. Evitar mecanismo de autodefensa. Por el contrario, pensar que puede existir algún tipo de vulnerabilidad, reconocer que en la práctica puede haber o hay fallas, todo proceso es mejorable. 4. Entender el concepto de robustez, habilidad de un sistema para reaccionar ante situaciones cambiantes. 5. Estudio de herramientas de análisis de riesgo y su aplicación. Buscar las herramientas de análisis de riesgo que ayudan y contribuyan a la eficacia del ejercicio, asegurando que sea sencilla, práctica y entendible para todo el personal de la organización. 6. Cuidar de no hacer lluvia de ideas sin una secuencia del proceso o enfoque a procesos o haber manejado previamente el tema de riesgo. Esta técnica mal dirigida puede arrojar mucha información innecesaria. 7. Identificar situaciones potenciales de riesgo. El riesgo puede presentarse de forma diaria. Ejemplo, contratación de personal, migración de un sistema, cambio de legislación, situaciones de contingencia, etc. 8. Al igual que la planeación estratégica, debe haber acciones de control claras y someterse al ciclo planear, hacer, verificar, actuar. 9. Las decisiones ahora deben ser tamizadas por medio del análisis de riesgo. Ya no se encuentran sujetas a una sola persona. Siempre es mejor el análisis en consenso. Estas son las recomendaciones generales, pero la técnica que normalmente se utiliza por su eficacia, impacto y sencillez es el AMED,
análisis de modo y efecto de fallo, la cual vamos a explicar de la manera más sencilla posible. Proceso o actividad. El aspecto a evaluar del riesgo puede ser el paso de un proceso, una actividad específica, etc. Partiendo de una matriz, se van llenando los siguientes campos. Riesgo u oportunidades. Es el riesgo o las oportunidades que se identifican a lo largo del proceso. La oportunidad es parte de la mejora. Nuevos negocios, nuevos enfoques. Es crecimiento. Controles actuales. Es el control con el que se pueda contar para dar tratamiento al riesgo. Es como si tomáramos una fotografía del estado que guarda el proceso. Ejemplos de controles son inspecciones, revisiones, supervisión, checklist, etc. Posteriormente viene la valoración en una serie de 3 eventos: la gravedad, la ocurrencia y la detección. La escala usada para valorar va del 1 al 10 en todos los casos. Empezamos con la gravedad. Gravedad. Es el impacto que se puede tener cuando se materializa un riesgo. En este caso, el número 8 se considera como alta gravedad. Ocurrencia. Es la probabilidad en términos de hechos históricos de que se dé un evento. Por ejemplo, el número 6 se considera como evento muy probable. La ocurrencia también la valoramos con la pregunta: ¿qué tan expuestos estamos a que se materialice el riesgo? Detección. Es la habilidad que se tiene para detectar los riesgos materializados. En este caso, el número 1 se considera un control muy aceptable o eficaz, y número 7 controles deficientes. NPR. Número de prioridad de riesgo. La multiplicación de las 3 valoraciones anteriores nos permite calcular el número de prioridad de riesgo, el cual indica la gravedad del mismo y nos sirve para asignar prioridades. Acciones a implementar. Posteriormente se determinan las acciones que se derivan de identificar alguna falta de control, debilidad o vulnerabilidad en el proceso. Luego se fija la fecha compromiso y la persona responsable de la implementación. Posteriormente, debe realizarse una segunda valoración para medir el impacto de las acciones y su eficacia. Ahora, el nuevo número de prioridad de riesgo deberá verse disminuido. ¡Felicidades! Tu matriz de riesgo está terminada. Y no lo olvides, selecciona una herramienta sencilla en su valoración. Realiza y analiza tu ejercicio en forma frecuente y realiza la segunda valoración con tu equipo de trabajo. GAP, Grupo de Auditores Profesionales, presentó Gestión de Riesgo.